Buenas tardes, son las 4:29 de la tarde del día 3 de junio del 2020. Estoy con el grupo de auxiliar administrativo de la jornada de la tarde del Centro de Capacitación Don Bosco. Buenas tardes para todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bien. El día de ayer estuvimos trabajando la actividad sobre el ciclo vital del documento. Hoy vamos a terminar con las personas que quedaron pendientes por la exposición y vamos a trabajar el tema del acuerdo 060 del 2001. Aquí ustedes van a aprender a diferenciar o a conocer cuáles son los documentos de entrada, los documentos de salida y los documentos internos que se manejan en toda empresa y cómo deben ustedes hacerle el recibido correspondiente de acuerdo a una tabla de Excel que vamos a aprender a manejar. Muy bien. Vamos entonces a iniciar con la exposición que está pendiente del grupo de Jessica y de Xiomara. Listo, profe, ya les voy a presentar la pantalla. Ok. Jessy, si vas a presentar directamente el video, te recomiendo que hagas algo. Cuando tú le vayas a dar presentar, no le vayas a dar presentar en una ventana, sino que le vas a dar presentar en una pestaña de Google Chrome para que te puedas ir directo a YouTube. Y apagas tu Ok, micrófono. profe, no, pues es que nosotros la tenemos es en Prezi, el Ajá. video. Ya lo hago. Ah, bueno, pero ok, listo, bien. Profe, después de ellas, ¿puedo hacer la presentación yo? Sí, claro. Bueno, Desde que llamé asistencia, ¿alguien más llegó después? no, profe, creo que no. Ok. Profe, Señora, ¿qué le pasó? profe, es que se me cerró todo, entonces ya lo estoy abriendo otra vez, qué pena. Se me salió toda la llamada, no sé Ah, qué le pasó a esto. bueno, listo. ¿Ya la están viendo?
Sí. Sí, Dale, qué sí. bueno. Sí, dale. Yo estoy un momentico aquí atendiendo una llamada del instituto, pero vayan empezando, ¿listo? Que yo estoy aquí también. Listo, profe. Entonces ya la inicio y apago el micrófono. O sea, pongo el video y apago el micrófono. Sí, mira a ver Listo, si apagando el micrófono te funciona. listo, espera, me avisan. Sí, Buenas tardes. En este video les vamos a hablar sobre el ciclo vital claramente del se escucha. documento. Está a cargo de Jessica Jordán González y Xiomara Montoya Bustamante. ¿Qué es el ciclo vital del documento? Son etapas por las que transita un documento. Van desde la creación, pasando por todos sus usos y modificaciones, hasta el momento de ser archivado o destruido. Este contempla 3 etapas, las cuales son archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. En el archivo de gestión vemos que tiene una fase activa, son documentos sometidos a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que le soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o soluciones a los asuntos iniciados. Son de transferencia primaria y contemplan lo administrativo, lo legal, fiscal y contable. Archivo central. Este es de fase semiactiva. Es responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades archivísticas a nivel institucional, así como de la administración, custodia y conservación de la documentación proveniente de los archivos de gestión de cada una de las oficinas. Archivo histórico es de fase inactiva, su función es la custodia y conservación de los documentos de forma permanente. Son de transferencia secundaria como culturales, científicos y históricos. Muchas gracias por la atención prestada. Listo, profe. Profe, ya no he presentado el mío, pero pues no tengo cómo compartir pantalla. No, ya están llamadas. ¿Por qué no lo manda por el chat para que lo podamos transmitir? Profe, ¿cómo lo presento? Ahí dale presentar, pero entonces en una pestaña de grupo, como se diga. Nicole, Mor, pues ya lo mandé por el grupo ayer, para que lo vean, muchachas. Ah, bueno, no me había visto. Listo, chicas. ¿Qué pasó? Profe, es que yo tengo una duda. Dime. Pues yo mandé el video por el grupo ayer, ¿cierto? Pues entonces no sé si lo vieron, porque no tengo cómo presentarlo por aquí, o se puede por el celular. ¿Sí se puede por el celular? Sí, tú entras directamente al link de YouTube y por ahí lo... Ah, no, pero es que por el celular creo que es más difícil que lo escuchemos. Pero sí lo podemos ver por el grupo. Pues ya yo lo envié ayer. ¿Lo vuelvan a reenviar? Sí, vuelvo a mandar porque yo no lo vi. Profe, Bueno, muchachos. Señora, pues yo también estoy conectada por el medio del celular, entonces, ¿cómo hago ahí? pues es que es difícil a veces que podamos escuchar el audio del video. No sé si ensayamos o si no también haces lo mismo, lo mandas al grupo y a alguien que tenga un computador que lo presente. Puede ser. Ah, bueno, profe. Ah, igual contigo también, con Mariana también se puede hacer lo mismo. Voy a enviarlo ya de una vez. Ya se los envié, muchachas. Listo.
¿Lo va a presentar alguien de los que tienen computador? Yo, profe, yo se lo presento. Yo también, profe. Ok. Profe, yo ya envié el mío también por el grupo. Profe, una pregunta. Dime. Lo puedo presentar directamente desde YouTube, ¿cierto? Sí. Ok. Profe, ¿pongo el de Mariana ya? No sé quién va a salir primero. Sí, puede ser. Hagamos el de Mariana. Guarda la agrupación de los documentos de... Buenos días, queridos compañeros. El día de hoy le vamos a hablar sobre el ciclo vital del documento. Mi grupo está conformado por Heidi Alessandra Franco Osorio y Mariana Terán Franco, del grupo Auxiliar Administrativo 2. Empecemos. La primera etapa que tiene el ciclo vital es el archivo de gestión. Este es donde permanecen en oficina mientras en trámite puede estar un lazo de 1 a 5 años que pueden ser administrativo, legal, fiscal, contable o técnico. Es decir, el archivo de gestión son los documentos que se tienen a la mano, que se utilizan constantemente. El archivo de gestión, para organizarlo, tiene unas distintas etapas, las cuales son identificar, o sea, como mirar el archivo y mirar de qué trata. Luego es clasificar, o sea, organizar cada documento en una carpeta, por decirlo así, en una categoría que debería ir. El tercero es organizar. Eso ya sería organizarlo en orden, viendo qué clase de documento es, a qué área pertenece, etc. Depurar, o sea, eliminar los archivos que no sirven o que ya no se están utilizando. Limpiar esos archivos, luego foliar, o sea, acomodar todos esos documentos en carpetas. De ahí sigue marcar y elaborar. Tenemos también la fase de ubicar, o sea, asignar cada documento a, digámoslo así, un módulo o una carpeta o el área en específico. Y verificar que los documentos estén bien. O sea, como hacer una revisión. Bueno, el archivo central. El archivo central son los archivos que se transfieren ya desde el archivo de gestión al archivo central, cuya consulta no es tan frecuente, es decir, cuando están en su segundo ciclo de vida, semiactivo. A esto se le llama semiactivos. Aunque ya hayan finalizado su trámite, aún siguen siendo consultados con un menor porcentaje. Esos son archivos que están en el centro, o sea, como que son frecuentes, pero no tanto como en el archivo de gestión, o sea, no se necesitan ahí a la mano, sino que en caso de una búsqueda importante se va a ese. Desde el ciclo de vida en un documento son la creación, organización y clasificación, colaboración y revisión, verificación, permanencia o eliminación. El archivo histórico es la conservación de los documentos que deben conservarse permanentemente.
El Archivo General de la UAL tiene la función intermedia del archivo histórico. Debe mantenerse guardados en un orden específico y mantenerse limpios e intactos por si en algún momento llegan a ser necesarios nuevamente. El patrimonio documental demuestra o guarda la agrupación de los documentos de alguna cultura e idiomas o parte de una sociedad. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, gracias, Jessy. Gracias. Bueno, profe, ¿presento el otro? Ok. Yo no sé cómo se Sí, pusieron de porfa, acuerdo. ¿me puedes ¿Quién más hacer el tenía el otro? favor? Ah, bueno, listo. Buenos días, queridos compañeros. Buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Andrea Cortés Rodríguez y el día de hoy vengo a hablarles sobre el ciclo vital de los documentos. Definición. El ciclo de los documentos, como su nombre lo indica, es un ciclo por el que atraviesan los documentos desde su producción en los archivos generales hasta su eliminación o integración a un archivo permanente o histórico. El ciclo vital de los documentos tiene 3 fases, conformado archivos con características y condiciones especiales. Ciclo documental. Como ya les venía contando, este consta de 3 fases: archivo general, archivo central y archivo histórico. El archivo general es el archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa. El archivo central es la unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por la misma una vez finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante. El archivo histórico es el archivo al cual se transfiere del archivo central o de gestión los documentos que deben de conservar permanentemente dado su valor histórico. Muchas gracias. Gracias. Listo. Bien, muchas gracias. ¿Quién quedó pendiente por esta exposición? Yo, profe. Ah, Jennifer, ¿tú la tienes ya ahí? Sí. Listo. Entonces le voy a presentar. Yes.
Acuérdate que le das en una ventana, en una pestaña de Chrome para poder ver el video y apagas tu micrófono. Ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Obregón, de auxiliar administrativo, y les voy a hablar sobre el ciclo vital de los documentos. Y para entrar como un poquito en materia, vamos a hablar un poquito sobre un poquito como de historia, por decirlo así. Es muy resumida, es muy corta. Entonces, el concepto del ciclo vital de los documentos fue creado en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto obedeció a la necesidad de encontrar una forma apropiada de gestionar una gran cantidad de archivos que se habían acumulado. Entonces, por eso ellos crearon el ciclo vital de los documentos, para gestionar bien, digamos, los documentos y todo eso, que tenga buena organización. Bueno, entonces yo sé que ustedes se preguntarán, ¿qué es el ciclo vital? Pues el ciclo vital de los documentos son las etapas que atraviesan los documentos desde el momento de su creación hasta su disposición final. Sus fases van desde la creación de un documento, pasando por todos sus usos, modificaciones, hasta el momento de ser archivado de forma permanente. Estas etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción hasta la disposición final. Entonces, como podemos ver, vamos a hablar sobre la fase activa, que es el archivo de gestión. Entonces, ¿qué es el archivo de gestión? Se refiere al periodo activo de un documento, comienza con el momento de su creación y pasa por diferentes etapas en las cuales se consultan transferidos y compartidos de manera frecuente. Entonces, es la que está sometida a la continua utilización. O sea, por ejemplo, en una empresa son los documentos que siempre ellos van a estar como manejándolo constantemente. Están ahí, actualmente. ¿Sí me entienden? Bueno, entonces vamos ahora con la fase semiactiva, que es el archivo central. ¿Qué es el archivo central? Es el periodo en que el documento ha perdido utilidad, es decir, que ya no se consultan habitualmente, pero que pueden ser requeridos en un momento dado y volver a su fase activa según el tipo de documento. Entonces, son los documentos que, digamos, han perdido la utilidad y que no están como, o sea, no son utilizados como muy constantemente, ¿sí me entiende? Entonces, aunque puede volver a la fase activa, según su documento, ¿no? Según su naturaleza, entonces puede volver, digamos, al archivo de gestión, así sucesivamente. Entonces, cuando ya está el archivo central, pasa, perdón, entonces estos dos, lo que es el archivo de gestión y el archivo central, van de la mano con los valores primarios, que son, digamos, los documentos administrativos, los legales, los fiscales y los contables y los técnicos. Luego de ahí pasa del archivo central, pasa a lo que es la fase inactiva, que es el archivo histórico. ¿Qué es el archivo histórico? Pues que se refiere al proceso final de los archivos y son aquellos que tienen el valor cultural o de investigación, y durante esa etapa se crean métodos de preservación donde se puedan conservar por mucho tiempo. O sea, que son los documentos que tienen como ese valor histórico, como ese valor, digamos, cultural, y que se envían para mantenerlos, digamos, para preservarlos, ¿no? Para tenerlos, digamos, mantener un historial, ¿no? Entonces, de ahí, o sea, cuando ya ellos, ya, digamos, estos documentos han cumplido con
digamos, tienen las vigencias cumplidas, entonces ya viene al archivo histórico, ¿no? Estos documentos. Entonces, de ahí pasa a los que son los valores secundarios, que son los documentos históricos, los científicos y los culturales y los de investigación. Listo. Entonces vamos a hablar un poco de las etapas del ciclo vital de los documentos. Existen otras etapas, claro, más específicas que definen la utilidad y la manipulación de los documentos. Entonces, vamos con la creación. La creación, esta consiste en los documentos, ya bien sean en un formato impreso o digital. O sea, son los documentos que se crean en un formato impreso y digital. Y el almacenamiento, que nos quiere decir que de acuerdo al formato en el que haya sido creado el documento, este debe almacenarse de forma, digamos, física o digital, ¿ya? En la categorización se refiere a la organización y clasificación de los documentos. Luego sigue la transferencia, que se refiere al envío o entrega de un documento según sus características, ya sea, digamos, en correo físico o por un envío por correo, o sea, cuando uno le envía un correo por medio digital a otra persona. La distribución, que esto se refiere a los documentos después de ser creados, requieren ser, digamos, divulgados a un determinado grupo de personas cuando son documentos públicos. O sea que cuando, digamos, en una empresa tenemos un documento y digamos como enviárselos a otro grupo de personas para que ellos estén al tanto de la información que contiene el documento. Pero pues esto no puede ser cualquier documento, ¿no? Esto más que todo como documentos que son más públicos, ¿no? Porque los documentos más privados, pues eso sí ya son como otra voz. Entonces, bueno, vamos por el uso colaborativo. El uso colaborativo, perdón, aplica para documentos digitales y pueden disponerse para su uso compartido. O sea que estos documentos se pueden, digamos, compartir, ¿ya? Digamos, a otras personas para que, digamos, tengan información sobre ello. La consulta se refiere a los documentos que disponen con la intención de que estos puedan ser consultados y formular, digamos, mucha seguridad, ¿no? Porque estos documentos pues no se le pueden como dar acceso a muchas personas, sino que como cada persona tiene como los documentos, ¿cómo se dice? Como cada quien tiene como lo que está buscando, entonces a esa persona se le debe de dar el documento que requiere, ¿no? Que cada persona requiere. Bueno, por último, vamos por el archivo o distribución, o destrucción, perdón. Bueno, esta corresponde al momento en el que se decide si este tiene valor histórico, si tiene, si puede ser conservado y si no, por el contrario, debe ser destruido, ¿no? Entonces aquí es donde se evalúa si el documento tiene valor histórico, si más adelante nos va a ser útil y todo eso hay que, digamos, mirarlo, investigarlo. Y si no tiene ese valor, pues sencillamente se destruye. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Preguntas, dudas, recomendaciones. Ok. No, profe, ahí estamos bien. Claro que sí. Imposible que no. Bueno, a ver, yo miro, ¿quién me quedó faltando? Listo. Bueno, pasando al siguiente tema.
¿Vieron los videos? Yujú. Evelyn Bonilla, ¿tú viste los videos que publiqué en el grupo? Sí, profe, yo me vi uno y me vi parte del otro. Es que hay uno que duraba 30 30 minutos, minutos. entonces sí, señor, entonces me vi parte de ese. Ok, listo. ¿Y los demás? Yo Angie. me vi el primero y el segundo lo estaba terminando. Ujú. Igual, profe. Apenas iba a Bueno. empezar el segundo cuando tú llamaste. Ujú, sí, yo sabía que eso era más o menos el cálculo. Listo. Bueno, es importante que trabajemos sobre este acuerdo 060, que es el que nos está indicando la importancia de por qué hay que erradicar y tener un orden y manejo de esa información que llega, entra y sale de las empresas, sean públicas o privadas. Ese es un modelo para empresas públicas, pero que se están implementando ahora también para las empresas privadas o empresas privadas que tienen servicios con empresas públicas. Por ejemplo, el centro de capacitación, al tener convenios con el SENA y convenios con el ICBF, pues es una empresa privada que tiene funciones también con empresas públicas. ¿Listo? Entonces, voy a abrir por aquí para compartirles, mejor dicho, les voy a compartir el acuerdo 060 para que trabajemos esta media horita sobre él y explicarles la actividad que vamos a realizar. Me avisan cuando ya la vean. Ya, profe. Listo, acuerdo 060 del 30 de octubre del 2001, por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. El Consejo Directivo de Archivo General de la Nación, en uso de sus facultades legales, en especial las otorgadas por la Ley 80 de 1989, la Ley 489 de 1998 y la Ley 594 del 2000, todas estas leyes son las que rigen la parte archivística, considerando que para la adecuada prestación de los servicios ofrecidos por las unidades de correspondencia de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, es necesario establecer pautas que hagan efectivo su cumplimiento bajo los principios que rigen la administración pública. Que la Ley 80 de 1989 señala las funciones del Archivo General de la Nación, entre ellas la de fijar políticas y establecer los reglamentos necesarios, y en su acuerdo 07 del 29 de junio de 1994 adopta el Reglamento General de Archivos como norma reguladora del quehacer archivístico. Que la Ley 594 del 2000 tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado por intermedio del Archivo General de la Nación. Que la Ley 527 de 1999 define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales y establece las entidades de certificación. Que el Gobierno Nacional ha diseñado la Agenda de Conectividad como una política de Estado que busca masificar el uso de las tecnologías de la información en Colombia y con ello aumentar la competitividad
del sector productivo, modernizar las instalaciones públicas y socializar el acceso al acuerdo, perdón, el acceso a la información, dándole carácter legal mediante la Directiva Presidencial número 02 del 2000, que el decreto 2150 de 1995 suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública, que la planeación, programación, organización, dirección y avance de las entidades se logran, entre otros, mediante el uso oportuno y adecuado de la información y en consecuencia se hace necesario normalizar los procedimientos de correspondencia como parte integral de la gestión documental. Acuerda. Artículo primero. Nicole, por favor, ¿me colaboras? Ya va, profe. Artículo primero. Establecer los lineamientos y procedimientos que permitan a las unidades de correspondencia de las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas cumplir con los programas de gestión documental para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de los documentos. Artículo segundo. Definiciones. Para los efectos del presente acuerdo se definen los siguientes conceptos así. Archivo electrónico es el conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión. Comunicaciones oficiales son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad independientemente del medio utilizado. Correspondencia son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades a título personal, citado o no el cargo del funcionario. No genera trámites para las instituciones. Listo, Nicole, déjalo ahí, Nicole. Gracias, Nicole. Por ahí está... John se salió. Bueno, vamos con Tatiana Mora. Documento electrónico. Voy. Ya lo vi. Ok. Documento electrónico de archivo. Es el registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos que permiten en este medio durante su ciclo vital. Es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. ¿Sigo? Sí. Documento original. Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permitan garantizar su autenticidad e integridad. Déjalo allí. Bueno. Vamos con Jennifer Gutiérrez. Documento público. Documento público. Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Radicación de comunicaciones oficiales. Es el procedimiento por medio del cual las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora recibido o del envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establece la ley. Estos términos se empiezan a contar a partir del día siguiente de radicado de documento. ¿Sigo? Déjalo allí. A ver quién está por aquí. Angie Montero. Señora. Registro de comunicaciones oficiales. ¿Oficiales? Registro de comunicaciones oficiales. Es el procedimiento por medio del cual las entidades ingresan en sus sistemas
manuales o automatizados de correspondencia. Todas las comunicaciones producidas o recibidas registrando datos tales como nombre de la persona, entidad remitente o destinaria, nombre o código de las dependencias competentes, número de radicación, nombre del funcionario responsable del trámite, anexos y tiempo de respuesta si lo amerita, entre otros. Serie documental. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Tabla de retención documental. Listado de series y sus correspondientes tipos documentales producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a las cuales se le asigna el tiempo permanencia en cada fase del archivo. ¿Listo? Evelyn Bonilla. Sí, profe. Las tablas de retención pueden ser generales. Dice, pueden ser generales o específicas de acuerdo con la cobertura de las mismas. Las generales se refieren a documentos administrativos comunes a cualquier administración. Las específicas hacen referencia a documentos característicos de cada organismo. ¿Sigo, profe? Sí. Bueno, dice artículo 3º, unidades de correspondencia. Las entidades deberán establecer de acuerdo con su estructura la unidad de correspondencia que gestione de manera centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación y contribución de sus comunicaciones, de tal manera que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental y los programas de conservación, integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de gestión centrales e históricos. Cuando existan regionales, deberán contar con unidades de correspondencia en cada una de sus sedes y si existen varias sucursales en una misma ciudad, la entidad determinará conforme a sus necesidades si centralizarán en una de ellas la recepción de las comunicaciones oficiales o si en cada sede habrá unidad de correspondencia. En todo caso, se debe propender por el control y normalización unificado en cada entidad. Las unidades de correspondencia deberán Déjalo contar... ¿Ay? Ok. Sí, gracias. Ok, profe, con gusto. Helen Jiménez. Las unidades de correspondencia deben contar con personal suficiente y debidamente capacitado y de los medios necesarios que permitan recibir, enviar y controlar oportunamente el trámite de las comunicaciones de carácter oficial, mediante servicios de mensajería interna y externa, fax, correo electrónico u otros, que faciliten la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos y que contribuyan a la observancia plena de los principios que rigen la administración pública. Artículo 4. Firmas responsables. Toda entidad debe establecer en los manuales de procedimientos los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo que genere la institución. Las unidades de correspondencia velarán por el estricto cumplimiento de estas disposiciones, radicando solamente los documentos que cumplan con lo establecido. Listo. Me voy con John.
Sí, profe, dígame, Continúa, porfa, la lectura. ¿dónde quedó? Está- Artículo 4. Firma responsable. Toda entidad debe establecer en los manuales de procedimiento los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo que genere la institución. Las unidades de correspondencia velarán por el escrito cumplimiento de esta disposición, radicando solamente los documentos que cumplan con lo establecido. Artículo 5. Procedimientos para la radiación de comunicaciones oficiales. Los procedimientos para la radiación de comunicaciones oficiales velarán por la transparencia de la autuación administrativa, razón por la cual se podrán reservar números de radiación ni habrá números repetidos, enmendados, corregidos o tachados. La numeración será asignada en escrito orden de recepción de los documentos, cuando el usuario o peticionario presente personalmente la correspondencia, se le entregará de inmediato su copia debidamente radicada al comenzar cada año. Se iniciará la radicación consecutiva a partir de 1, utilizando sistemas manuales, mecánicos o autorizados. Bien. Gracias, John. Mariana. Voy, profe. ¿Dónde quedó? Al comenzar cada año se iniciará la radicación consecutiva a partir de 1, utilizando sistemas manuales, mecánicos o automatizados. Parágrafo. Cuando existan errores en la radicación y se anulen los números, se debe dejar constancia por escrito, con la respectiva justificación y firma del jefe de la unidad de correspondencia. Artículo 6. Numeración de actos administrativos. La numeración de los actos administrativos debe ser consecutiva y las oficinas encargadas de dicha actividad se encargarán de llevar los controles, atender las consultas y los reportes necesarios, y serán responsables de que no se reserven, tachen o enmienden números. No se enumeran los actos administrativos que no estén debidamente firmados y se cumplan todas las disposiciones establecidas para el efecto. Bien. Si se presentan errores en la numeración, se dejará constancia por escrito, con la firma del jefe de la dependencia a la cual esté asignada la función de enumerar los actos administrativos. Listo, déjalo allí. Gracias. Artículo 7. Comunicaciones internas. Para las comunicaciones internas de carácter oficial, las entidades deberán establecer controles y procedimientos que permitan realizar un adecuado seguimiento a las mismas, utilizando los códigos de las dependencias, la numeración consecutiva y sistemas que permitan la consulta oportunamente, ya sean estos manuales o automatizados. Resulta que en las empresas manejan algo que se llama los códigos de referencia. Esos códigos los crean de acuerdo a la dependencia de la institución o de la empresa. Por ejemplo, en el centro de capacitación, nosotros tenemos algo o pertenecemos a una dependencia que se llama el ETDH, que es Educación para el Trabajo. Las comunicaciones que se dan para nosotros tienen un código con unas letras específicas, generalmente es el GAR. Y, por ejemplo, la dependencia de finanzas y contabilidad tiene otro código, o otras 3 letras.
La de gestión humana tiene otro código, otras 3 letras. Las de calidad tienen otro código. Entonces, de esos códigos es que está hablando aquí el artículo 7. Debe manejarse en las comunicaciones internas. Cuando hablamos de comunicaciones internas, estamos hablando de todos los comunicados que nos llegan a nosotros de parte de la misma institución. ¿Listo? Artículo 8. Control de comunicaciones oficiales. Las unidades de correspondencia elaboran planillas, formatos y controles manuales o automatizados que permitan certificar la recepción de los documentos por parte de los funcionarios competentes y dispondrán de servicios de alerta para el seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas. Artículo 9. Conservación documental. Ese se lo voy a entregar a ver quién está por aquí. Xiomara. Xiomara. ¿Estás ahí, Xiomara? Xiomara. Listo, Mariana, ya recibí tu mensaje. No importa, dale pues. Entonces, ayúdame, Tim Marín de 2 pingües. ¿Qué le pasaría a Xiomara, pues? Jennifer. Por el artículo 9, profe. Sí. Artículo 9, conservación documental. Las entidades son responsables por la adecuada conservación de su documentación. Por ello, deben incluir en sus programas de gestión documental y en sus manuales de procedimientos pautas que aseguren la integridad de los documentos desde el momento de su producción. Así, se requieren adoptar las normas relativas a la permanencia y a la durabilidad de los soportes, tales como la NTC 4436 para el papel y la NTC del 2676 aplicable a los soportes digitales. Cartuchos de disco flexible de 90 M, no sé, y 3.5 pulgadas, características dimensionales físicas y magnéticas. Es recomendable la utilización de papelería con gramaje entre 75 y 90 gramos, libre de ácido y exento de lignina, cuyo valor de pH esté en rango de 7.0 a 8.5 de acuerdo con los aspectos contemplados en la NTC 4436. Papel para documento de archivo, requisitos para la permanencia y durabilidad. Las tintas de impresión deben poseer estabilidad química, ser insolubles en contacto con la humedad, no presentar modificación de color y no transmitir acidez al soporte. Para la información generada o guardada en medios magnéticos, debe asegurarse las instrucciones sus fabricantes en relación con su preservación y deben producirse en formatos ¿con qué? No veo bien, profe, ahí. A ver si lo agrando. ¿Ahí lo ves? ¿Dónde? Si está desde el celular, lo puedo agrandar. Ahí. Ay. Arriba, profe. Sí, espérate, ya voy. Pero si vamos ahí, ¿a dónde está? Ah, bueno, es que no sé cómo se ve. Donde dice formatos compatibles.
entonces no por eso, pero es que no sé cómo lo ven ellos. Bueno, me dices dónde, pero es que ya pasamos por ahí. Ah, ahí, formatos no, compatibles. es más abajito. Yo quedé donde dice soporte. Ajá. Para la información generada o guardada en medios magnéticos debe seguirse las instrucciones de sus fábricas en relación con su preservación y deben producirse en formatos compatibles, cuidando la posibilidad de recuperación, copiado y reproducción libre de virus informáticos. La manipulación, las prácticas de migración de la información y la producción de backups serán adaptadas para asegurar la reproducción y recuperación hasta tanto se estandaricen los sistemas de almacenamiento y formatos de grabación de la información. Listo. Vamos entonces a dejar hasta allí, solamente quedan pendientes 2 hojitas para que terminen de leerlas. Voy a enviarles al chat, les voy a enviar un formato en Excel, vamos a ver si lo puedo abrir acá, se los muestro en un momentico. Yo creo que sí lo puedo abrir por acá. Un minuto. A ver. Ah, 426, 436, tanta. Vamos a ver. Ok, listo. Voy a ampliarlo acá y ya se los comparto en un momentico para explicarles así rapidito para no demorarles más. ¿Me avisan cuando la vean? Ya, profe. Ok, listo. Este es el formato que ustedes van a diligenciar. Yo les voy a ir enviando a sus correos un material para que ustedes descarguen y empiecen a llenar la planilla. Ese material que les voy a enviar son comunicados de entrada, de salida y comunicados internos. Lo que ustedes deben hacer es clasificarlos según el tipo. Si son de entrada, si son de salida o si son internos. Ya sabemos, los comunicados que son de entrada son las cartas o los comunicados que llegan de una persona externa hacia la empresa. En este caso, como vamos a trabajar con material de Don Bosco, pues entonces es documento que llega hacia Don Bosco. Los de salida son cartas que genera Don Bosco hacia afuera, hacia otras empresas o personas o bueno, lo que sea. Y las internas son los comunicados que se dan entre dependencias al personal que está dentro de Don Bosco. ¿Listo? Entonces, en la parte de acá hay una numeración 1, 2, 3, 4, bueno, hasta el 9. Si ustedes ven, van a buscar cada uno de los enunciados que está mostrando acá y allí les está explicando qué es lo que debe ir allí. Número 1, canal de entrada. Se escoge el canal por el cual se está ingresando el documento. Un recorrido interno, motorizado, servientrega, bueno, todo ese tipo de cosas. Y lo van a colocar acá en esta primera columna que dice canal de entrada. ¿Sí lo ven? Sí, señora. Número de radicado. El número de radicado es un número que ustedes le van a dar a ese documento. Ese número de radicado puede empezar desde el 1 en adelante, 01 o 001, ya ustedes mirarán. Día, mes y año del comunicado, asunto, aquí vienen los datos del remitente, la dependencia a la que va dirigida, el nombre, luego va
datos del destinatario, nombre, documento de identidad, la entidad, dirección, teléfono de qué municipio, número de folios y anexos si los tiene. Ese es uno de entrada. Aquí, vuelvo y les digo, tienen que leer todo esto, que es donde les están explicando para qué sirve cada cuadrícula. Salida. Canal de entrada, número radicado, asunto, dependencia, nombre, documento de datos del destinatario, documento de entidad, dirección, teléfono, lo mismo. ¿Listo? Igual acá están las instrucciones. Interno. Canal de entrada, número radicado, asunto, datos del remitente, del destinatario, número de folios, pero aquí tiene algo adicional. Elaborado por, cargo, firma, lugar y fecha, jefe inmediato, cargo, firma de aprobación, lugar y fecha. ¿Listo? Profe, ¿son 3 plantillas diferentes? Son 3 plantillas. El de entrada y salida son casi iguales. El de interna sí se diferencia por eso. De entrada y salida no. Lo único que no tiene el de salida son las fechas. De resto, son iguales. ¿Listo? Bueno, este documento también se los voy a enviar al grupo para que empecemos a trabajar. ¿Listo? A ver, yo miro aquí una cosa. Para esta actividad tenemos 10 horas, es decir que vamos a trabajar desde mañana, jueves, y ya para el lunes sería esta actividad. ¿Listo? Bueno, chicas, ácido. Junto con usted o mañana empezamos a realizar junto con usted o cómo estamos haciendo. No, yo les envío ya el material que necesitan para que ustedes empiecen a trabajar. Me van enviando foticos de la evidencia de lo que vayan haciendo, porfa, para yo organizarla acá en el material mío. ¿Listo? Y pues obviamente las dudas que tengan mañana y todo eso, pues me las van haciendo saber por acá por el chat y vamos solucionando. ¿Listo, chicas? Profe, una duda. Dime. En la tarea donde hay que subir el crucigrama y también hay que subir lo de la ruleta, ahí se suben, ¿son los pantallazos también? Sí, los organizan, ya ustedes saben cómo organizarlo y lo suben. Ok, gracias. Bueno. Bueno, niñas. Profe, el trabajo de armero que Ese lo había voy a que organizar, responder esas preguntas. ese lo voy a organizar en ¿Todavía un no foro. se sube? Todavía no he organizado el foro. Es que de hecho, si ven la plataforma todavía está así como muy simplecita. Estoy terminando la de organizar para pues ponerla bonita y todo eso y terminar de completarla. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, chicas y chico, ¿todavía está John por ahí? No. Profe, cualquier cosa que le avisan. No, yo te aviso de una. Yo te me aviso de informa, una. por favor. Ellos trabajaron hasta las 4. Yo quería hablar con Carlos mañana en la mañana. Bueno, pues. Gracias, profe. Cuídense mucho. Terminamos clase a las 5:30 de la tarde. Muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Se cuidan. Chao, que les vaya muy bien. Bueno, gracias, lo mismo.